radiosentidos.com.ar. Seguimos en Otras Preguntas, con la conducción de Verónica Hurchan por Radio Sentidos. Y seguimos en Otras Preguntas. Y hace un ratito hablábamos sobre emprender en pareja. Y ahora vamos a hablar sobre aprender del error. Y para eso invitamos a Alejandra Marcote. Hola, Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Vero? Muchas gracias por la invitación. No, gracias por venir. Hoy es un día complicado con el tránsito. Sí, Gracias por estar acá. Llegamos. Te pido que te presentes. Bueno, por lo menos de la parte profesional, soy Alejandra Marcote, de profesión de base contadora, y hace unos cuantos años empecé todo un camino así de transformación y de reorientación vocacional, porque sentía que había algo que no tenía sentido para mí, y bueno, a partir de ahí empecé a estudiar coaching organizacional, empecé a preguntarme qué estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo. Y bueno, y en los últimos años, ya hace 4 años, colgué el título, dejé mi trabajo en relación de dependencia que tenía que ver con los números. Sí. Y bueno, o sea, fue como todo un proceso. Y bueno, y actualmente estoy trabajando como coach organizacional. También doy muchas capacitaciones a emprendedores. Es algo que vengo haciendo hace años. Y me ha acompañado en todo mi camino así de transformación, y bueno, y trabajando ya hace unos años en todo este tema de los errores, de cómo aprender de ellos, tanto con emprendedores como en el ámbito organizacional. Y después también, sí, con mucho foco también en temas de equidad de género, que bueno, es un compromiso más personal. Claro. También el desarrollo de la mujer en los distintos espacios. Y sé que vos sos emprendedora también. También, sí. Venía escuchando la charla anterior, esto de que estamos todo el tiempo, no importa, creo que más allá de la coyuntura del país y de cómo van las cosas, creo que bueno, siempre estamos pensando en qué podemos generar y cómo ir surfeando también la ola, ¿no? De estas situaciones. Tal cual. ¿Y cómo surgió esto de aprender del error? Mira, ¿qué te llevó a esto, digamos? Mira, yo, como te decía, ¿no? Estaba hace 4 años viendo dejar mi trabajo y emprender encima en un ámbito totalmente diferente, porque estaba cambiando de profesión. Y me pasaba que yo ya venía trabajando con emprendedores, capacitando y demás, pero bueno, cuando yo doy el salto, una de las cosas que veía es que iba a eventos y todos hablaban de lo bien que le iba, ¿no? Había como gente que le iba muy bien, que levantaba mucha plata, que no sé, vendía, que podía escalar empresas y demás. Y sinceramente a mí me costó mucho. Era como, mando un montón de mails, gracias si uno me contesta, costaba conseguir una reunión, ¿no? Porque también uno cuando está en relación de dependencia después tiene que adquirir otra gimnasia. Claro. Hay un montón de cosas a ir desarrollando. Y bueno, yo sentía eso. La verdad es que yo decía, esto no tiene nada que ver conmigo, ¿cómo puede ser que la gente que habla siempre le vaya bien y demás? Y cuando empezabas a mirar, había muchos otros que estaban también en esa situación. Y bueno, y entonces en el 2015, junto con un ex socio, empezamos a desarrollar unos eventos que era una franquicia, que estaba la trajimos porque era del exterior, y ahí lo que hicimos es empezar a armar eventos para que emprendedores, en un principio eran emprendedores, nos contaran qué había salido mal, si habían tenido un negocio que no había funcionado, y qué habían aprendido de eso. Y bueno, Fuck Up Nights, digamos. Exactamente, sí, Fuck Up Nights Buenos Aires, y ahí empezamos, bueno, eso empezó muy chiquito, porque al principio costaba que la gente se animara. Se animara, o sea, estaban las dos cosas. Costaba que la gente se animara a contar. Sí. Y por otro lado es cómo le decís a la gente que venga a escuchar historias de gente a la que le fue mal, ¿no? Claro, tal cual. Era como, ¿no? Pues bueno, quizás te vas a escuchar a alguien exitoso, entre comillas, después podemos hablar de esto del éxito y del fracaso, pero al principio costó bastante, ¿no? Tal vez incluso hasta se hablaba de terapia, nos decían como, bueno, es terapia de emprendedores fracasados, claro, no, nada que ver con eso. Y bueno, después le fuimos encontrando el tono, empezó a venir cada vez más gente y también pudimos ir profundizando cada vez más en las historias, aunque cuesta, ¿no? Esto de poder contar las cosas que no salieron. Claro. No estamos muy acostumbrados. Y bueno, y ahí es como que fuimos desarrollando el tema. La verdad que a mí, por lo menos en lo personal, me pega muchísimo, porque creo que es la punta para un cambio de chip en la cabeza, ¿no? Como se dice ahora, de mindset.
poder empezar a hablar de estas cosas y que no son tan comunes. Y bueno, y en el último año lo que estoy desarrollando es particularmente aprender del error, que ya no es, va más allá de escuchar a otra persona hablando, Sí. sino es, bueno, ¿cómo hago yo desde lo personal para trabajar eso? Y fundamentalmente en organizaciones, ¿cómo hacemos para que los equipos conversen acerca de eso? ¿No? Que hoy se habla mucho en las empresas de transformación digital, de la transformación cultural, pero bueno, para eso necesitamos, antes que nada, empezar a abrir la cabeza en este sentido y a un cambio de chip, ¿no? Así que bueno, este es el desafío, digamos. Claro, nosotros acá en este programa siempre hablamos de, en vez de hablar de fracaso, hablar de aprendizaje. O sea, porque es algo que no salió, pero aprendes un montón de cosas. Y que de hecho en otros países se valora mucho esto de que vos hayas tenido capaz que trabajado en proyectos o algo. Y eso la gente lo pone en el currículum porque esas personas tienen ciertas habilidades o algo que quizás no tiene, la que le fue siempre bien y no tuvo que atravesar muchas dificultades, digamos. Tal cual. Y en este país esas cosas no. Ahora estamos cambiando quizás el paradigma, como vos decís, pero digamos, como que no estaba bien vista hasta hace un tiempo esta cosa de a mí me fue mal. No, y de hecho cuesta todavía, bastante. Claro. Primero, sí creo que, digamos, que el fracaso o los errores traen un enorme aprendizaje. El tema es si los estamos aprovechando o no. Claro, porque no que una persona se pegue como varias veces la cabeza contra la pared, digamos, significa que haya aprendido, que haya hecho una revisión y que pueda decir, bueno, pero a ver, acá, ¿qué tuve que ver yo? Porque el que tuve que ver yo es el que te abre la puerta a decir, entonces soy más consciente, ¿no? Claro. De quizás de las cosas que no vi. Antes hablaban, por ejemplo, acá a lo último recién hablaban de que quizás un emprendedor casi como que se puede enamorar de un proyecto, ¿no? Bueno, quizás yo lo que no veo es que tengo un proyecto que estoy desarrollando que no va. Claro. Y sigo. Entonces, y no te das cuenta de que no va. No te das cuenta y después haces otro proyecto y haces lo mismo. Claro. Entonces, digo, no siempre implica aprendizaje. Lo ideal es eso, justamente, que uno lo pueda verbalizar, lo pueda compartir, lo pueda hacer una introspección al respecto y ahí sí, empezar a capitalizarlo. Pero desde lo cultural, que es lo que vos hablabas, es como una mala palabra en muchos ámbitos. El tema, y en las organizaciones, creo que los emprendedores lo están adaptando más rápido, el concepto. En las organizaciones, por un tema cultural de las empresas, es como que, bueno, si algo no salió, lo tapamos, lo ponemos abajo de la alfombra. Lo que digo siempre es, ponemos más energía justamente en taparlo o en buscar algún culpable para que se haga cargo de esto. O sea, como con ese tono, ¿no? Con a ver qué pasó, entender, para quizás revisar los procesos, para ver que hay algo, qué es lo que no funcionó, para no repetirlo. Y en una organización, digamos, esto de ir aprendiendo del concepto de aprender del error, tendría que estar en manos de los líderes de equipos, o sea, creo que sí tiene que haber un impulso de los líderes, ¿no? Porque muchas veces quizás un líder dice, bueno, pero yo quiero que trabajes con mi equipo, ¿no? Sí. Pero bueno, lo importante, empecemos también por quién da el ejemplo. Claro. Porque si el equipo, uno le pide al equipo que haga algo que su líder no hace, es bastante difícil. Es complicado, sí, tal cual. Entonces, los primeros que tienen que estar impulsando esto son los líderes, porque, digo, ahí hay un ejemplo. Perdón. Quien da el ejemplo, ya si vos das un ejemplo de algo, todo tu equipo va a estar siguiendo, va a estar mirándote. Ahora, si el líder dice una cosa y hace otra, entonces por más acciones que hagas con el equipo, no termina siendo conducente. Así que sí son los líderes para mí los que tienen que impulsar y revisar esto, que digo, es cultural también, ¿no? Claro. Es como una etiqueta, ¿no? Si fracasaste, entonces no puedes hacer otro proyecto, o no. O a veces quizás te relegan, te corren digamos, sutilmente, claro, te corren, o sea, es terrible eso. Sí, y además ni se habla. Hace poco estoy dando algunas clases así en diplomados, por ejemplo, en temas de recursos humanos, porque también es un tema que es interesante abordar con la gente de recursos humanos. Y una persona, uno de los alumnos, me decía, dice, no, hace poco hubo un problema en nuestra empresa y lo que pasó es que la persona que había cometido un determinado error, se reunieron quizás los jefes, vieron cómo lo subsanaban
dice, y él no se enteró más nada de qué pasó, ni siquiera fue parte, ni siquiera fue como parte de, a ver, ¿qué pasó? Nada. Y como el malestar que había generado también esa situación, porque estábamos hablando de esto, bueno, justamente no una situación de este tipo lleva al aprendizaje, hay que generar conciencia para que, digamos, de eso se aprenda y eso funcione distinto, pero este tipo de cosas son las más comunes, de que no se incluya a la persona en la conversación o el resto no se entere. A mí me ha pasado trabajando en relación de dependencia, de que haya habido algunos problemas, digamos, en proyectos y demás, y se enteraban muy pocas personas. Y cuando, digamos, yo, mira, hace años, ni siquiera pensando en que iba a trabajar en esto, me acuerdo en un momento decir, ¿por qué no nos sentamos los que estamos en las distintas áreas, entendemos qué pasó? ¿Por qué? Porque también revisemos los procesos. Y es como, de eso no se habla, ¿no? Y se tomó una decisión, se desvinculó una persona y después no entendimos más qué pasó. Claro, y además, como vos decís, ponele que fue una persona la que se equivocó o algo, cometió el error. Al hablarlo en el equipo, ya aprendimos todos de eso, no solamente el protagonista. Totalmente. Entonces todos vamos a tener en cuenta de, bueno, la próxima vez fijémonos en esto. No tenemos que pasar todos por lo mismo si podemos compartir la experiencia, ¿no? Y muchas veces se señala a una persona o se pone en cabeza de una persona y tiene que ver incluso con el sistema. Digo, hay una sucesión de, digamos, de acciones o de cosas que pasan para que al final tal vez alguien cometa un error, pero muchas veces se pone en cabeza y se pone en nombre, ¿no? Yo digo, una de las preguntas que hago es, bueno, ¿cómo se cuentan las historias acá adentro? Claro, ¿no? ¿qué se dice? ¿Qué se dice de esto? Se dice, digamos, se habla de lo que se aprendió de un proyecto que salió mal, se habla de cuáles fueron las causas, ¿se entiende? O se dice, ¿te acordás la que se mandó tal? Y ya se le puso el nombre, y quizás hasta lo corrieron del lugar o no está más en la organización. Porque eso dice mucho de culturalmente cómo estamos trabajando el tema, ¿no? ¿Qué tan abiertos estamos en esta, digamos, a esta situación de aprendizaje? Digo, hay que generar entonces esas conversaciones. Eso es yo he vivido mucho más de eso que de, ¿te acordás del proyecto que aprendimos tal o que pasó? Eso lo he vivido muy poco. Claro. Sí, aparte como vos decís, esto de ir a una empresa y primero preguntar ¿qué cuentos hay acá, digamos? ¿Qué es lo que se cuenta acá? ¿Cuáles son las historias? Porque ahí uno ya sabe qué mentalidad tienen, digamos. Sí, lo ideal es siempre tener una conversación con bueno, tal vez con recursos humanos o con algunas otras áreas y entender qué es lo que está pasando, ¿no? Digo, a priori hoy es un trabajo bastante ad hoc y una propuesta bastante ad hoc porque los temas culturales son muy particulares de cada organización y yo creo más, no creo tanto en el rol de la consultoría más tradicional de que alguien de afuera viene y dice esto es lo que tienen que hacer, porque cada organización tiene su cultura, sus movimientos, pero sí más en el rol de facilitar espacios, de generar contextos para que se den determinadas conversaciones. Y que pueden ser dinámicas, uno puede hacer, tiene como distintas herramientas que ponen a la gente en una situación de conversar en una forma cuidada, pero para que ese tema empiece a fluir, ¿no? Y a perderle el miedo, sobre todo. Pero sí hay y hoy también algo que está impulsando todo esto es que necesitamos hay un cambio en el ritmo, ¿no? de estos tiempos, en donde todo es mucho más vertiginoso. Entonces, la empresa, el equipo que no está aprendiendo todo el tiempo, está perdiendo una ventaja enorme. O sea, yo digo, ya no es para ser el primero, es para sobrevivir casi, que necesitas estar revisando lo que estás haciendo y que eso te permita aprender cada vez más rápido. Claro. Además, quizás en el contexto que estamos ahora, que a veces quizás hay falta de trabajo, o a veces esto de poner al empleado en la posición de, ay, no me quiero equivocar, no quiero cometer un error, o sea, si se ve de esa manera, es peor todavía para el empleado, digamos, si está esta cosa de guarda, no te equivoques, que después por lo menos te etiquetan y después hay que ver qué pasa, ¿no? Sí, es como, tiene que ver con la emocionalidad que hay en la organización y en el equipo, porque a veces en un equipo se vive algo distinto que en la organización en general, ¿no? Pero vos podés operar desde la emoción del miedo, que muchas veces es la que se da, ¿no? Bueno, si haces esto de una forma distinta, hay un castigo. Como hablábamos, te corren, no sé. Ahora, el miedo, digamos, en general es una emoción que te dice, bueno,
o avanzás con anteojeras, o te paralizás, o salís luchás. corriendo, O sea, sí. claro, tiene este tipo de reacciones que no son las que favorecen la creatividad. Entonces, digo, no son por lo menos muy conducentes si estamos hablando, yo hablo mucho de los dobles mensajes que se digo, Claro. ¿viste? Te dicen, bueno, necesitamos gente proactiva, que genere Creativa. cosas nuevas, Sí. todo, y de repente, bueno, pero no te vayas a equivocar, pero no vayas a ser. Claro. Entonces la persona es como que dice, espera, ¿qué hago? ¿No? Y bajo ese miedo, bueno, hoy se habla tanto del talento y demás, o ese miedo, o alguno se va, otro se queda, pero no vas no a desarrolla obtener su nada, talento, claro, de claro. lo que vos querías de esa persona que incluso tanto te costó tal vez incorporar. A la empresa, sí. Entonces hoy se habla mucho de la emoción más, de emociones más relacionadas a la confianza, a la curiosidad. Ujú. Por supuesto que, digamos, requiere también de un cambio, porque ya no es, bueno, bajo línea, requiere un cambio también de los líderes. De los ¿no? líderes. Bajo línea, si te equivocás, a ver qué castigo. Es todo un cambio respecto a las organizaciones de hace unos años, pero bueno, todavía hay bastante por trabajar ahí. Un montón. Tenés un montón de trabajo, Ale. Hay un montón, pero es muy interesante, ¿no? Lo que pasa en esos espacios. Claro. Ahora estaba pensando esto del ejemplo del líder, ¿no? Que mejor que el líder se muestre como persona vulnerable que somos todos, digamos, Totalmente. ¿no? Porque seguramente el líder también se equivoca de hacia arriba, ¿no? Hacia sus Sí. superiores. ¿Qué ejemplo sería que se muestre como una persona que todos nos equivocamos, digamos? Sí, creo que esa es una de las cosas. A mí me gusta mucho hablar del tema de la vulnerabilidad, Sí. porque creo que es volver a conectar con lo humano y Claro. que en general a muchos nos cuesta, digo, porque a veces uno viene de un nivel de exigencia alto o decir no me puedo equivocar y demás, porque tal vez era también un estilo de liderazgo que se desarrollaba mucho en las organizaciones. Ahora, si vos hoy necesitas más un líder facilitador, Claro. un líder que no sepa todo, que Ujú. sí pueda hacer fluir lo mejor de la gente. Y más hoy las nuevas generaciones están pidiendo personas, pero personas, personas. Claro. Eso, no una máquina. Y hasta no resulta casi creíble alguien que es perfecto, que le va todo bien, que su vida es totalmente sonriente, ¿viste? Como casi hasta lo que se ve en las redes sociales, ¿no? Como Sí. no somos máquinas. Entonces creo, digo, mostrarse vulnerable, que no es debilidad. Hay una frase No. que me gusta mucho de Brené Brown que dice esto de la vulnerabilidad no es debilidad, porque Ujú. muchos la asociamos a... Sí, tiene como ese... Claro, bueno, si ese esta concepto. persona entonces te dice que se equivoca, entonces van a pensar que yo soy una persona débil y me van a pasar por encima. Ujú. No, hoy genera como mucha más conexión. Además, un líder que puede conectarse, digamos, con la vulnerabilidad, se puede conectar también mejor con él o con ella, digamos, Claro, internamente. con sí mismo, tal Claro, entonces eso es interesante. Pero de vuelta también es un cambio de mentalidad, ¿no? Porque antes era como el líder, es el líder que se muestra, que le sale todo perfecto, que sale todo. Y hoy ya como que no es viable, o por lo menos para los tiempos que se vienen, Claro, sí. casi tal que cual. no es viable. Pero bueno, digamos, es también este cambio, es todo parte creo, de un mismo cambio de mindset. Y con respecto a las mujeres, que cada vez tenemos como más roles, más cosas por hacer, y queremos hacerlo todo bien, también es complicado esto Sí. de aprender de que, bueno, somos vulnerables, nos podemos equivocar y está todo bien. Sí, es si muy aprendemos. interesante lo que nos pasa, digamos, a las mujeres en particular. Vos sabés que cuando yo organizaba el evento, una de las cosas que pasaba era que decía, ¿por qué me cuesta tanto conseguir Convocar mujeres? mujeres. O sea, conozco un montón, pues estoy hace años en el ámbito emprendedor y demás, pero bueno, cuando empezábamos a indagar y a trabajar la historia y demás, algo pasaba que quizás, bueno, porque tenía bastante exposición, ¿no? Eran Claro. charlas que después quedaban grabadas y todo eso. Y con los hombres era mucho más sencillo. Sí. O sea, creo que quizás si había un evento y iban 4 oradores, conseguir la mujer costaba casi tanta energía como los Conseguir 3 todos hombres. los hombres, Sí. sí. Pero yo decía, no, pero tiene que haber mujeres, o sea. De hecho, nos pasó en el segundo evento que hubo solamente hombres, y yo a partir de ahí, esto fue hace 2 años, y dije, no, esto no puede volver a pasar. Creo que de ahí más, cada vez también mi compromiso con el tema fue por supuesto mayor, pero ahí empecé a ver, pero ¿cómo puede ser esto?
Y empecé a investigar y hay bastante escrito al respecto y tiene que ver mucho con esto de que tenemos como muchas expectativas, ¿no? Claro. Y quizás nos criamos con mamá que estaba en la casa, sobre todo de determinada edad, Sí, ¿no? sí. Con mamá que estaba en la casa, entonces, estaba todo el día con nosotros, nos hacía, nos acompañaba a estudiar y demás. Y después de repente, claro, las mujeres salimos a trabajar, entonces ahora queremos cumplir como ese rol, Sí. 24 horas mamá y tal vez 24 horas mujer ejecutiva y además estar como en la publicidad, Claro. divina, espléndida, gimnasio. Y es como que llega un momento en que la cantidad de expectativas pasan a ser totalmente irreales. Sí. Y como queremos hacer todo, siempre estamos, Brené Brown también trabaja mucho este tema, ¿no? Porque dice, siempre estamos en deuda con algo. Por ende, siempre estamos frustrándonos en algún aspecto. En algún aspecto. Sí. Y también pasa esto de que si algo no nos sale, es como que nos genera una vergüenza, porque tiene que ver con que hay algo en nosotros que no está bien, ¿no? Más allá, quizás el hombre lo procesa de una forma diferente, distinta, claro, como más en el exterior. Pero la mujer lo ve como, hay algo que yo no estoy pudiendo resolver bien, soy yo. Soy yo, algo de mi Sí, vida, algo es más. como que la vivencia esa Sí. es distinta. Y eso es un tema súper interesante para trabajar, porque me ha pasado de hablar con mujeres a las que le va muy bien y demás, pero quizás contar ese algo que no ha salido bien y demás, es como que genera una resistencia, ¿no? Porque bueno, es como, para no soy tan, no Claro. soy tan perfecta, que es lo que, digamos, lo que sucede. Uno no puede estar cumpliendo tantas expectativas, pero tenemos sobre nuestros hombros Los mandatos estos, pero son totalmente. todos mandatos que tenemos las mujeres de cumplir con todo y hacerlo todo bien. Totalmente. De hecho, digamos, la directora de operaciones de Facebook, que escribió un libro que se llama Lean In, ella dice, elegir algunas expectativas, claro, y focalizarse en esas. Algo, tal cual. O sea, dice, pero no, porque todo habla, no digamos, todos los que trabajan este tema van hacia lo mismo. O sea, claro, hay una cantidad y un nivel de exigencia, ¿no? Porque si voy a ser mamá, claro, la mejor mamá del mundo, y si voy a ser ejecutivo y la mejor llega un momento en que no hay, digamos, no dan los brazos, no da el tiempo. Sí. Entonces, elegir algunos y bueno, y los otros estar en paz con claro, que esto va a ser lo que voy a hacer. Claro. Y punto. Tal cual. Soltar un poco de esa exigencia, soltar. de esos mandatos. Sí, pero bueno, también es verdad que hay un tema cultural, ¿no? Hay algunos estudios que dicen que a la mujer, incluso cuando busca trabajo, ¿no? Es como que a la mujer se la mide más por lo que hizo y al hombre por el potencial. Claro. O sea, eso es claro. Y eso es interesante, ¿no? Incluso el año pasado fui a Chile, que había un evento de mujeres emprendedoras, y vino una mujer de Estados Unidos que había hecho un estudio de, por ejemplo, cuando las mujeres iban a pedir capital, sí, había registrado una determinada cantidad de casos, cuando iban a pedir capital, ¿cuáles eran las preguntas que les hacían a las mujeres y a los hombres? Decían, ¿por qué las mujeres levantan tanto menos capital? Y ella lo que vio es que en general las preguntas cuando era un hombre era, bueno, ¿cómo vas a escalar? Hacia futuro, aspiracional, crecimiento. Sí. Y lo que tenían las preguntas de las mujeres era más, bueno, ¿cómo vas a mantener tus clientes? Como que era más de quedarse, ¿no? De cuidar, no tenían que ver tanto con explorar hacia arriba. Sí. Entonces, bueno, ella trabajaba, lo que estaba haciendo era su tesis de cómo dar vuelta desde las respuestas, sí, porque claramente era como que si no, reforzaba esto, ¿no? De que, bueno, el hombre tal vez tiene un potencial de escalar y la mujer siempre se está mirando por lo que tiene, cómo lo conserva. Pero son cosas culturales. Totalmente culturales. Y que ni nos damos, o sea, están totalmente transparentes. No nos damos cuenta. No hay forma. No. Pero para eso te tenemos a vos, que estás trabajando para que sí. Y te digo que es un descubrimiento constante. O sea, si vos me preguntabas de estos temas hace 4 años, la verdad, no tenía. Y una vez que pones a leer y pones a investigar y empezás a
aprender, es como ver otra realidad. Claro, totalmente y es distinta. súper interesante. Porque Claro. también es trabajar mucho con uno mismo. Sí, O sea, totalmente. todo esto es Pasarlo por uno. Pasarlo por uno. Eso es lo Ale, ya nos tenemos que ir. Datos de contacto donde te puedan Sí, encontrar. cómo no. Mi página es www.alemarcote.com y Alemarcote en todas las redes. Alemarcote OK en Twitter y después info@alemarcote.com. O sea, Ale Marcote. Sí, es más La marca sencillo así. registrada. Ahí está, sí. Buenísimo. Muchas gracias por habernos traído esto, ¿no? Esto de aprender del error que es tan importante. Sí, gracias por todo el tiempo y bueno, a disposición entonces para cuando quieras. Muchas gracias. Y a ustedes muchas gracias por estar ahí. Como siempre, nos vemos el próximo martes acá en Otras Preguntas por Radio Sentidos. Chau. ¿Qué preguntas desafiantes te estás haciendo? Te esperamos la semana próxima en Otras Preguntas por Radio Sentidos.